les voy a invitar a abrir sus Biblias. Nosotros llevamos un tiempo ya con una serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Sin embargo, hoy no vamos a seguir esa serie. No vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño descanso en esa serie, hermanos. Y les voy a invitar a que comencemos con una nueva serie. Pero esta nueva serie tiene una particularidad que comienza hoy y termina hoy. Así que abran sus Biblias en Tercera de Juan. Así que es una serie maravillosa, hermanos. Comienza hoy y termina hoy. Tiene su debut y su despedida. Tercera carta de Juan, el apóstol. Como tiene un solo capítulo, vamos a leer los 15 versículos que esta carta tiene. Como un dato curioso, si bien la epístola más corta en versículos es la segunda epístola de Juan, que tiene 13 versículos, sin embargo eso es en el español, porque en griego la tercera carta de Juan tiene menos palabras que la segunda carta. En el griego original, la tercera carta de Juan es más breve que la segunda carta de Juan. Así que estamos en presencia en la carta más breve de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. Tercera de Juan, vamos a leer el capítulo completo del versículo 1 al versículo 15. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, Tercera de Juan, capítulo 1 en adelante el versículo. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Pueden tomar su asiento. Como les decía entonces, en un principio, esta es una nueva serie, pero no va a interrumpir la serie de Mateo porque es una carta bastante breve, pero a pesar de su brevedad, hermanos, no significa que no tenga un contenido importante o que no tenga un contenido relevante. De hecho, muchas personas, muchos teólogos han considerado esta carta de un tipo empresarial. Dan a entender que su estructura y su propósito práctico se asemeja a las cartas de recomendaciones. Son como cartas de recomendaciones en la actualidad. Pero vemos que este tipo de carta que él está haciendo, Juan, el apóstol, tiene un propósito específico. Él quiere redarguir en ciertas cosas a Gayo, pero de la manera que él lo va a hacer, principalmente se caracteriza por cómo él parte saludando a Gayo. Él manifiesta un amor bastante particular por esta persona y al mismo tiempo va a elogiarlo de diferentes maneras, dejando en evidencia el servicio y la devoción de este hombre.
Pero sin embargo también vamos a ver cómo hay un contraste entre a Gayo y Diótrefes. Cómo se contraponen la vida de este creyente a Gayo y de una persona que está liderando en la iglesia, pero que es completamente opuesta al testimonio que el apóstol Juan da de a Gayo. Por eso, como les decía, hoy vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver 4 aspectos de esta carta. Lo primero, vamos a estudiar el elogio a Gayo. Vamos a ver la denuncia del mal ejemplo de Diótrefes. Vamos a ver también un mandato central, vamos a ver una razón teológica y una advertencia doctrinal, que es en el versículo 11, donde va a estar centrado principalmente el sermón de hoy. El versículo 11 dice de la siguiente manera: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. De ese versículo se desprende el punto 3, como les decía, que es un mandato central, una razón teológica y una advertencia doctrinal, junto con el punto 4 que los vamos a enlazar, que es la presentación del buen ejemplo de Demetrio. Eso es lo que hoy día nosotros vamos a ver. Y antes de poder comenzar con lo que el apóstol Juan se refiere a Gayo, quiero que veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, porque este hombre, este hombre no es simplemente presentado en esta epístola, sino que el apóstol Pablo también lo menciona en sus cartas. Vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, que el apóstol Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gayo. Por lo tanto, estamos hablando de un hermano en la fe que fue bautizado por el apóstol Pablo. Pero vamos a ver en Romanos capítulo 16, versículo 23, que este hermano no solamente fue bautizado por Pablo, sino que finalmente terminó siendo un servidor de Pablo. Romanos capítulo 16, versículo 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces, ya conocemos el testimonio de Gayo. Fue bautizado por el apóstol Pablo y al mismo tiempo era un servidor, era un hospedador de Pablo. Él prestaba servicio al apóstol, y no solamente al apóstol, sino a toda la iglesia. Entonces, ahora estamos viendo la tercera carta de Juan, que lo que Juan va a decir de Gayo es muy similar al testimonio que el apóstol Pablo da. Por lo tanto, estamos en presencia de un hombre ejemplar en la fe. Estamos en presencia de un hombre que tiene un testimonio intachable, un testimonio dado por el apóstol Pablo y en esta ocasión por el apóstol Juan. Leamos la carta. Él dice: el anciano, Juan se está refiriendo él mismo como anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. La expresión en su saludo denota una relación bastante cercana. Hay un cariño, hay un afecto especial de Juan por este hombre. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué Juan tiene este afecto? ¿Por qué él manifiesta este cariño a este hombre? Y es porque dice que él lo ama en la verdad. Hay algo que conecta a Juan con Gayo. Hay algo que los une. Hay algo que los mantiene con este tipo de relación, y es que ellos caminan en la verdad. ¿Y en qué verdad? En la verdad del Evangelio. Hay un vínculo fuerte entre Juan y Gayo, que ambos reconocen que sus vidas han sido impactadas por el Evangelio. Y ese Evangelio los une, ese Evangelio los conecta, ese Evangelio hace que el corazón de Juan desprenda amor hacia Gayo. Y quiero detenerme aquí con un pequeño paréntesis. ¿Acaso no es eso lo que nos ocurre cuando vemos a alguien decir que es cristiano? ¿Acaso no es amor de nuestro corazón que se desprende? ¿Acaso no dan ganas de abrazar a aquel que profesa a Cristo como Señor y Salvador? Cuando nosotros escuchamos a alguien decir: soy cristiano. Cuando escuchamos a alguien decir: me arrepentí de mis pecados, yo confío en Cristo como Señor, dígame que los brazos no se van para abrazarlo y para decirle: bienvenido, hermano. Entonces Juan está expresando que el amor que él siente a Gayo se desprende del Evangelio. Él fue transformado por el Evangelio, Gayo fue transformado por el Evangelio, y ¿qué resulta? Él ama a Gayo.
Cuando nosotros entendemos que el Evangelio alcanzó nuestro corazón y vemos a otro que fue alcanzado por el Evangelio, no hay nada más que amarnos, hermanos. Ese es el gran llamado del Evangelio. Ámense como yo los he amado. Ese es el mandamiento que Él ha dado y Juan está expresando eso. Pero Él es un apóstol. Él solamente da instrucciones. Él solamente debería decirle a Gayo, yo te escribo que hagas esto. No, a Gayo, amado, a quien amo en la verdad. ¿Qué palabras en la boca de un apóstol? Y él dice en el versículo 2, amado, una vez más, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que te vaya bien. Yo deseo que tu camino sea próspero. Yo deseo que en tu vida todo sea para bien. Los deseos buenos de Él. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, desde el mismo versículo 2, nosotros vemos cómo el apóstol Juan manifiesta sus buenos deseos. Él anhela que en todas las cosas le vaya bien, que él tenga salud. Y esto deja en manifiesto algo. El apóstol Juan está reconociendo y está manifestando que Gayo es un hombre fructífero espiritualmente hablando. Él no está anticipando que le va bien en la vida, que es parte de una congregación numerosa. Él quiere que en la práctica, que en lo físico, se repercuta lo que él ve en su interior. Él ve un hombre fructífico espiritualmente. Él ve un hombre que da frutos visibles de la obra del Señor. Y él quiere que en su vida práctica, física, eso se lleve a cabo también. Él quiere verlo prosperar como su alma prospera, como su espíritu prospera. Y eso es algo maravilloso. Normalmente nosotros, en nuestra humanidad, enfocamos de que las cosas físicas, las cosas temporales, van a hablar si en realidad somos creyentes exitosos, si en realidad la bendición de Dios está con nosotros. Hermanos, ¿cuánto ha influido la cultura en nuestra vida? ¿Cuánto ha influido la sociedad en nuestra vida? Pensando que el éxito se basa en cuán lejos llegué en mi carrera universitaria, en cuán buen trabajo pude encontrar. ¿Cuánto ha influido la cultura? Juan le dice, no, Gayo. ¿Sabes por qué yo estoy gozoso? Porque tu alma es próspera, porque eres un hombre fructífero. Y ahora va a decir, y no solamente yo lo digo, los demás hermanos van a dar fe de que eres un hombre productivo, que se están manifestando los frutos que hacen solamente cuando Dios obra en el corazón de un hombre. Entonces, hermanos, no permitamos nosotros que esta cultura influya, intervenga en la forma en que nosotros miramos la vida. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, palabra del Señor Jesús. Porque ¿de qué le vale al hombre alcanzar todo en la vida si pierde su alma? El mayor tesoro, la mayor bendición es que hombres enemistados, hombres que estaban destituidos de su gloria, hoy tienen acceso amplio y gratuito porque alguien tuvo que sustituirlo en la cruz. Alguien tuvo que representarlo. El primer Adán lo representó mal, pero el postrer Adán hizo una representación no buena, excelente. Él nos representó completamente, de una manera perfecta, que el Padre lo resucitó de entre los muertos como garantía de que lo que Él hizo fue completamente aprobado. La ira fue satisfecha, la justicia fue cumplida. Dios ahora nos mira con agrado por medio de Cristo. Qué extraordinario, hermanos. Esa es la verdadera bendición, fructificar en nuestro espíritu, que nuestra alma sea próspera. Y como nuestra alma es próspera, Juan le desea, quiero que en todas las áreas también seas próspero. Quiero que lo que tu alma refleja también se vea visible hacia afuera. Quiero que te vaya bien. ¿Ese no es el anhelo de nosotros? Hermano mío, quiero que te vaya bien. Me es de tanto provecho tu servicio. Me es de tanto provecho tu don. Eres tan buen servidor en la iglesia. Así como Dios te prospera en esas cosas, quiero que te vaya bien en todo. Que te vaya bien en tu familia. Que Dios prospere tus hijos. Que te vaya bien en tu trabajo. Qué buenos deseos, hermanos. Eso debería caracterizar a todos. Eso no es simplemente un liderazgo apostólico. Ese es el corazón de un hombre que ama porque recibió amor cuando no lo merecía. Juan recibió amor. Él se recostó en el pecho del Señor. Él sabe lo que es amor. Él entiende. Él es uno de los hombres que en algún momento quizás pidió fuego para los que no creían. Señor, ¿pedimos fuego para estos hombres? Y el que pedía fuego ahora habla de amor. El que pedía fuego y el que quería que los consumiera inmediatamente ahora sabe lo que es en realidad el amor. Por eso Él es el apóstol del amor. Así lo han denominado, a pesar que es bastante directo para varias cosas. Pero es el apóstol del amor. Sí.
Él dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ya no solamente Juan, ahora los hermanos están dando testimonios de Gayo, de su verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los conocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Juan habla con amor, Gayo se conduce con amor. ¿Se van dando cuenta de esas conexiones? Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí es un testimonio apostólico de un hombre que posiblemente está sirviendo en una posición de liderazgo. No tenemos seguridad de eso. No sabemos si Gayo es un anciano, no sabemos si quizá es una persona de confianza del apóstol Juan, no sabemos si efectivamente por lo que está sucediendo con Diótrefes es que Juan tiene que dirigirle la carta a Gayo y no a Diótrefes. Pero sin embargo lo que sabemos es que Gayo es un hombre de confianza. Es un hombre de buen testimonio y Juan se siente en la capacidad de poder enviarle esta carta a él. Y nosotros vemos claramente unas características de este hombre que deberíamos apuntar no solamente en nuestro cuaderno, sino en nuestro corazón. Cuando vemos estos versículos que acabamos de leer, vemos que él tiene una vida espiritual fructífera. Vemos un hombre que anda en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Es una vida conformada a las Escrituras. Es una vida consecuente a lo que él profesa. Él vive la fe que profesa. Y eso queda en evidencia ante los ojos de Juan y ante los ojos de los demás hermanos. Juan dice que él es un hombre fiel. Es un hombre hospitalario. Es un servidor por excelencia, cuyo motor que lo mueve a hacer todas las cosas es el amor. Todo lo que Gayo hace es porque el amor lo lleva a actuar. Es como el apóstol Pablo les habla a los de la iglesia de Galacia, cuando les menciona directamente en Gálatas capítulo 5, versículo 6, y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces claramente el apóstol Pablo da a entender en esta carta de que los asuntos externos, las cosas rituales, no tienen ningún sentido si no nacen de un corazón que ama. Las cosas que nosotros hacemos, si las hacemos por mera responsabilidad, no tienen ningún sentido. Lo que en realidad va a dejar en manifiesto que lo estamos haciendo porque nuestro corazón fue impactado por el Evangelio, es porque las obras vendrán de un corazón que ama. Cuando amamos porque hemos sido amados, entonces nuestro servicio será reconocido. Será reconocido aquel que sirve por amor. Y quedará en evidencia aquel que simplemente sirve porque es lo que se le ha ordenado hacer. Y eso Juan lo está dejando en evidencia. Él es un hombre servidor por excelencia. El motor que lo lleva a hacer todo es el amor. Él es un hombre humilde. Y usted me preguntará, ¿por qué es un hombre humilde si no aparece dentro de la descripción? Diótrefes, lo vamos a ver, él no acepta la autoridad apostólica. Él la rechaza. Él no está dispuesto a hacer lo que el apóstol Juan le dice. Él va a guiar la iglesia a su manera, pero Gayo reconoce la autoridad apostólica. Él es un hombre humilde. Él está dispuesto a poder considerar las palabras de Juan y a poder guiarse según Juan el apóstol le está indicando. Por lo tanto, es un hombre humilde que acepta la autoridad apostólica y colabora con los misioneros que han sido enviados. Él los está hospedando, Él los está atendiendo, Él los está cuidando, hermanos. Él no es un hombre egoísta, los recursos se van a ir para ellos. ¿Cómo es posible? Los recursos son para nosotros. Y están enviando misioneros. No, él no tiene esa mentalidad. Él sabe que son hombres que han sido enviados por Dios. Él sabe que en realidad lo que debe importar y primar en la iglesia no es la comodidad de nosotros. No es que a nosotros no nos falte nada. Es que el reino de Dios se extienda. Es que más personas sean alcanzadas, hermanos. No es que la iglesia tenga un arca suficiente para planificar sus viajes, para planificar su fin de año, para planificar sus fiestas. No, la mayor inversión de la iglesia es que el reino se extienda, es que los escogidos sean alcanzados, es que las ovejas oigan la voz del pastor y lo sigan. Ese es el mayor ministerio de todos nosotros, el ministerio de la reconciliación.
de que Dios ruega a través de nosotros a los hombres, reconcíliense con Dios. Por lo tanto, vemos un carácter humilde, un carácter dadivoso en un hombre, en un solo hombre que ha sido impactado por la verdad del Evangelio. Él no es egoísta, Él los está atendiendo, Él los está recibiendo y no es la primera vez. Él recibió a Pablo y a toda la iglesia. Él es un hombre hospedador. Él sabe, escuche bien esto, que él no tenía entrada a la presencia de Dios. Él estaba fuera, él estaba ciego. Recuerden las palabras de Jesús a Nicodemo, que le es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino y tampoco puede entrar en él. Por lo tanto, la condición de todos los hombres es de que están ciegos ante el reino y están fuera. Ciegos y fuera. Pero él entendió que cuando Dios por gracia lo llamó, que estaba fuera, ahora él está dentro. Él estaba fuera, ahora está dentro. Dios lo recibió nada más y nada menos que en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ahora, como él fue recibido, él recibe a las otras personas. Ahora él, como él fue recibido hospitalariamente por Cristo y no fue rechazado, él no rechaza a los hombres que predican el Evangelio. Él los atiende, él los cuida, él invierte. Aunque Diótrefes no está haciendo lo mismo y Juan no quiere que él se contamine. Juan no quiere que él pierda de vista lo que es la esencia del Evangelio. Él quiere que continúe de la misma manera, porque es muy sencillo que hombres que quieren perturbar y se conducen de una manera equivocada puedan interferir negativamente en aquellos que quieren servir positivamente y de corazón. Entonces vemos efectivamente esto. Por lo tanto, hermanos, haciendo un resumen de Agayo, nosotros vemos que es un modelo de creyente. Es un hombre fiel, es un hombre humilde, es un hombre amoroso, es un hombre servidor, es un hombre piadoso. En resumidas cuentas, es un hombre digno de imitar. ¿Es posible imitar? Personas dicen, no, solamente... No, hermanos, sí es posible imitar. El problema no es imitar, el problema es a quién imitamos. Y eso es lo que el apóstol va a dejar en claro. Entonces quedamos más o menos claros ya con lo que es la descripción de Gayo. Ahora vamos a los versículos 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contesto con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa en la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un hombre ambicioso y un hombre autoritario. ¿Por qué ambicioso y autoritario? Porque él busca ser preeminente en la iglesia. Él quiere dominar por sobre los demás. Él quiere tener el primer lugar. Él no quiere recibir órdenes. Él no quiere que el apóstol Juan le diga lo que tiene que hacer. Él quiere guiar la iglesia a su manera. Él quiere hacer las cosas según su pensamiento. Él quiere tener la preeminencia. Él no tiene humildad porque él rechaza la autoridad apostólica. Él no nos recibe, dice Juan. Él no nos recibe. Es un hablador malicioso. Juan me gusta la palabra que utiliza, por lo menos Reina Valera. Dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es un hablador malicioso. Habla malas palabras para dejar mal al apóstol Juan. Él va y dice, mira, Juan dice esto, pero no hagamos lo que dice Juan. No hagamos eso. Es una persona divisiva. Es una persona que no se sujeta, que no se somete. Y como no se somete y tiene una posición de liderazgo dentro de la iglesia, quiere ejercer influencia, pero su influencia no es según verdad. Su influencia es según su perverso corazón, porque está destruyendo la autoridad apostólica, está dañando a la iglesia dentro. Entonces un hombre que habla con palabras maliciosas no es un hombre hospitalario. Él no recibe a los hermanos y no solamente no los recibe, él obstaculiza el servicio de los hermanos que quieren recibirlos y él no los deja. Él no recibe a nadie y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Y al mismo tiempo vemos un abuso de su liderazgo. Él expulsa de la iglesia a las personas. Él ejerce disciplina injusta a creyentes fieles. ¿Se dan cuenta de eso? Diótrefes es ese modelo de persona que ejerce un liderazgo abusivo, un liderazgo que busca solamente preeminencia, quiere dominar, carece de humildad, carece de hospitalidad, y lo único que en realidad está haciendo es ejercer disciplina a hombres que se están dirigiendo con fidelidad,
hombres que están predicando el evangelio, que deberían ser atendidos, que deberían ser cuidados, Diótrefes no los quiere en su casa. Por lo tanto, lo que vemos aquí, que él es el ejemplo de un líder tirano dentro de la iglesia, que pone su ego y poder personal por encima del amor fraternal. A Gayo, el amor fraternal es el motor de su vida. Él los atiende, él los cuida, él les sirve, él es fiel a ese servicio. Pero Diótrefes no, es un líder tirano, su ego está por encima de todo. Y al mismo tiempo, hermanos, es una clara advertencia contra el orgullo. El orgullo de Diótrefes no le permitía ver las verdaderas necesidades, solamente veía lo que él quería, lo que su corazón anhelaba, la autosuficiencia, el autoritarismo en el liderazgo. Él estaba completamente desviado, hermanos, del modelo cristiano. ¿Cuál es el modelo cristiano para liderar? ¿Cuál es el modelo cristiano para dirigir? Y no solamente en el pastorado, hermanos, no solamente en el diaconado, cuando se delega confianza en la iglesia. ¿Cuál es el modelo cristiano, hermanos, para poder servir? El modelo cristiano lleva humildad. El modelo cristiano conlleva servicio. Si no hay humildad y no hay servicio, ese servicio que se está prestando no se adecúa a los lineamientos bíblicos. Por lo tanto, hermanos, ya vemos cómo hay una clara oposición, hay un claro contraste entre la persona de Gayo y la persona de Diótrefes. Y ahora vamos a centrarnos, ya teniendo todo esto en mente, vamos a centrarnos en el versículo 11, donde el apóstol Juan va a decirle a Gayo lo que en realidad él quería decirle desde el principio. Pero antes de poder Juan hacerle esta advertencia, antes de hacerle este llamado, él primero reconoce su servicio, reconoce su amor, reconoce su fidelidad y al mismo tiempo le deja claro cómo se está conduciendo Diótrefes y que él no es el ejemplo a seguir, que él no es la persona que debe considerar, él no es la persona en la que tiene que poner sus ojos. No tiene que poner los ojos en solamente alguien que ejerce autoridad, sino que debe mirar y examinar en cómo está ejerciendo esa autoridad. Versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué es lo que Juan quiere decir con esto? ¿Por qué Juan le escribe de esta manera? Como les decía hace un momento, Juan no quiere que Gayo se contamine. Juan no quiere que Gayo pierda de vista el evangelio. Él quiere que siga sirviendo a pesar de lo que está viendo. Cuando nosotros vemos, hermanos, dificultades dentro de la iglesia o en cualquier escenario en el que nos encontramos y vemos personas que quizás se están conduciendo de una manera equivocada, nosotros tendemos a menguar en nuestro servicio. Tendemos a menguar en nuestro amor. Prácticamente vemos que no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros sirvamos, no tiene sentido que nosotros nos entreguemos por completo si las personas pagan con lo contrario. El apóstol Pablo tenía algo completamente diferente en su entendimiento. Él decía que a él no le importaba que amando más, él sea amado menos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? No importa que aunque yo ame más, sea amado menos. Muchas veces el amor puro de corazón no se entiende. No se entiende, pero ¿qué importa si se entienda? Dios nos amó. Dios nos amó no mereciendo nada. Nosotros ahora amamos sin la intención de recibir nada a cambio. El verdadero amor es un amor desinteresado, es un amor sacrificial, es un amor que no busca lo suyo propio, sino busca el bien de los demás. Y ese es el amor característico de Gayo. Pero Diótrefes parece que no conoce el verdadero amor. Y por lo tanto Juan no quiere que Diótrefes intervenga en el camino de Gayo. Él no quiere que Gayo se contamine, porque un poco de levadura leuda la masa, hermanos. Aunque nosotros digamos que no, aunque pensemos que las cosas malas no nos contaminan, las cosas malas sí pueden interferir si no miramos a Cristo en esos momentos. Si apartamos la mirada de Cristo y empezamos a mirar a los hombres, nuestro corazón puede contaminarse. Y eso es lo que Juan no quiere que suceda. Por eso yo les decía que lo primero que logro identificar en este versículo es un mandato central. Él le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Qué es lo malo, hermanos? Es todo lo que se opone a la ley de Dios. Eso es todo lo malo. Juan utiliza el contraste entre Diótrefes y Demetrio. Le dije que aquí vamos también a entrelazar el último punto, que es el buen testimonio de Demetrio, para que entendamos lo bueno
Cuando dice Juan, no imites lo malo, es Diótrefes. Cuando dice, el que hace lo bueno es de Dios, es Demetrio. Por lo tanto, tiene la contraparte. Diótrefes es lo malo y Demetrio es lo bueno. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces Juan está utilizando este contraste entre estas dos personas, Diótrefes con un mal testimonio y Demetrio con un buen testimonio, para que Gayo vea el buen testimonio de Demetrio y él lo imite. Que no imite lo que está haciendo Diótrefes, que imite la conducta de Demetrio, que él no se deje seducir, él no se deje engañar por la conducta de Diótrefes. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, cuando se refiere a imitar. Nosotros de repente pensamos que no es posible imitar a alguna persona, pero el apóstol Pablo nos va a enseñar que sí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo le va a decir a esta iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo les hace un llamado a ser imitadores de él, así como él es imitador de Cristo. Y esta no es la única vez que él dice esto. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, él va a decir lo siguiente, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, hermanos, con estos dos versículos entendemos la importancia de dónde nosotros estamos poniendo la mirada. No es equivocado imitar a hermanos de buen testimonio. No es algo equivocado, hermanos, el poner la mirada no como idolatrándolo, sino como reconociendo la obra del Señor en su vida, la transformación, el fruto, su testimonio. Al mismo tiempo tenemos también Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Como el apóstol Pablo nos va a enseñar que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos siendo personas que estamos presenciando el mal o una mala conducta o personas que se están desviando de la fe, porque intentarán vencernos en ese sentido. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Eso quiere decir que es posible que de alguna manera nosotros seamos perturbados? ¿Quiere decir que es posible que de alguna manera seamos confundidos? Sí, hermanos. Por eso es tan importante que consideremos el consejo de Juan o la advertencia de Juan a Gayo de que él no imite lo malo, sino que imite lo bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Quiero dar esta abundancia de textos, hermanos, para que podamos ver la importancia de que somos llamados nosotros a vivir conforme a la voluntad de Dios y no a poner la mirada en esos hombres que parecían ser hombres de Dios, pero se corrompieron y no mantuvieron su conducta conforme al Evangelio. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De alguna manera este es el consejo que Juan le está dando a Gayo. A Gayo, no te confundas. A Gayo, no dejes ser seducido y engañado por la conducta de Diótrefes. Antes bien, conduciéndote de buena manera, haz callar la ignorancia de este hombre. Que este hombre a través de tu buena conducta quizás pueda convencerte. Como los libres, dice, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por lo tanto, todos nosotros somos llamados a hacer lo bueno. Todos nosotros somos llamados a conducirnos como siervos del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este texto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice no nos cansemos. ¿Eso quiere decir que un creyente en algún momento puede sentirse cansado de hacer el bien? Sí. En algún momento estás haciendo el bien y te cansas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ves algo a cambio, a lo mejor no estamos recibiendo recompensa. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice no se cansen, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Y de alguna manera Juan le está diciendo lo mismo a Gayo. Gayo, no imites lo malo, imita lo bueno. No sigas las pisadas de Diótrefes. Antes bien escucha el testimonio que se está dando de Demetrio y imita a este hombre en su conducta. No permita que tus sentidos sean engañados. No permitas que te canses de hacer el bien. Antes bien, haz callar la ignorancia de los hombres insensatos con tu buena conducta, con tu buen proceder. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Estamos hablando, hermanos, del mandato central a que no imite lo malo, sino que imite lo bueno. Que no sea como Diótrefes, sino que sea como Demetrio. Que sea imitador de aquellos que se conducen rectamente en temor del Señor, siendo humildes, fieles al llamado que Dios ha hecho. Y haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Que no se cansen de hacer el bien, porque Dios dará la recompensa en su tiempo. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El apóstol Pablo le va a hablar de esta manera a la iglesia de Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Se da cuenta cómo el carácter, la forma del apóstol Pablo para dirigirse o para hablarle a la iglesia de Tesalónica difiere de la conducta de Diótrefes? Diótrefes es autoritario, él no acepta lo que el apóstol Juan dice, él no permite que reciban a los hermanos, él no quiere atenderlos, él no se preocupa por ellos, él está castigando injustamente, disciplinando a los hombres que se conducen con fidelidad, pero vemos al apóstol Juan hablando con amor, con ternura, con cuidado a Gayo, y al mismo tiempo vemos al apóstol Pablo hablando a Tesalónica, diciendo que ellos fueron tiernos entre ellos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos viendo la conducta y la forma en la que Pablo se dirige a las iglesias, que se contrapone completamente a la conducta que tiene Diótrefes. La conducta que tiene Diótrefes, aunque nosotros quizás la pasemos por alto y veamos solamente que es un hombre que quiere los primeros lugares, esa conducta maliciosa puede afectar el comportamiento y la conducta de los hermanos. Es por eso que Juan está preocupado. Si Juan no estuviera preocupado, no le hubiese escrito esta carta. Él quería alertar a Gayo. Gayo, tú eres un hombre de Dios. Tú has dado testimonio de que andas en la verdad. Por favor, prácticamente le está diciendo, no pongas tu mirada en Diótrefes, que esto no perturbe tu camino, que esto no nuble tu mirada. Sigue siendo el hospedador de siempre, sigue siendo el cuidador de siempre. Ama a los hermanos, atiéndelos como siempre. Que la conducta de Diótrefes no te estorbe el camino, no nuble tu mirada. Porque por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Una de las cosas que sucede cuando vemos malos procederes y malas conductas es que nuestro corazón se enfría, se vuelve insensible y ya no queremos hacer bien, ya no queremos relacionarnos porque tenemos miedo una vez más quizás a sufrir o ver el abuso, ver situaciones diferentes. Pero sin embargo, hermanos, claramente Juan no quiere que esto suceda en Gayo. Él quiere que se conduzca como siempre. Él no quiere que imite lo malo, sino que imite lo bueno. Y el apóstol Pablo es un hombre que da testimonio de cómo es la conducta apostólica. Él, siendo apóstol, no era un líder rígido, era amoroso. Se presentaba como una nodriza y se identificaba como una madre que cuando daba parto, daba luz, era doloroso. Él estaba dispuesto a sufrir hasta que Cristo fuera formado en ellos. Y ahora pasamos al segundo punto de esto, hermanos, la razón teológica. ¿Por qué Juan le dice esto a Gayo? ¿Por qué le dice que no imite lo malo, sino que imite lo bueno? Hay una razón teológica en esto. Él dice, el que hace lo bueno es de Dios. Eso quiere decir, el que hace lo bueno es nacido de Dios. El que hace lo bueno da evidencia de que ha sido regenerado por Dios. Es por eso que la razón teológica de que él no debe imitar lo malo sino lo bueno es porque será la evidencia de que Gayo es un hombre de Dios.
porque Diótrefes con su conducta está dando evidencia que él no ha conocido a Dios, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no conoce a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace lo malo. En esto, me salté una parte, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hermanos, de repente a nosotros nos cuesta entender un poco el lugar que tienen las buenas obras en nuestra vida. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación. Las buenas obras no son la causa de que Dios nos haya mirado con gracia, pero las buenas obras son la evidencia de que Dios obró en nuestro corazón. Nuestro buen caminar, nuestra buena conducta, nuestro testimonio con las personas dará evidencia de que efectivamente hemos conocido a Dios, que hemos nacido de Dios, que nuestro corazón no es el mismo de antes, como les decía en un principio. Es el mismo cielo, es el mismo sol, las calles son las mismas, pero yo ya no soy el mismo. Si en realidad no somos los mismos, si en realidad hemos conocido a Dios, entonces caminaremos en justicia como Él es justo. Entonces amaremos a los hermanos, porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y Diótrefes está dando evidencias de que a pesar que es un líder en la iglesia, él no ha conocido a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esa aseveración? Porque él no ama a sus hermanos. Sus hermanos están yendo a predicar el evangelio, están yendo a misionar y él rehúsa invertir recursos en el cuidado de sus hermanos. Él no quiere recibirlos, él rechaza la autoridad apostólica, él está disciplinando a los que se están oponiendo a su autoridad. Entonces claramente estamos en presencia de un hombre que no se está conduciendo conforme un hombre que ha conocido a Dios, porque las buenas obras son el fruto de que hemos sido regenerados. Y nosotros, hermanos, todos somos llamados a evaluarnos en ese sentido. Todos nosotros. Muchas veces nosotros somos rápidos en evaluar a otros y decimos, ¿será cristiano? ¿Será creyente? Su conducta. Pero nosotros somos llamados a examinarnos a nosotros mismos y a evaluar nuestra vida si en realidad estamos en la fe. ¿Nuestras obras hablan de la obra que Dios hizo en nuestro corazón? Si algo me hizo, hermanos, el poder llegar a esta carta fue un estudio que tuve con las hermanas ayer, donde Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, mencionaba algo que me llamaba mucho la atención mientras lo estudiaba tiempo atrás, donde decía que la mujer virtuosa es una mujer que teme a Dios. Y como es una mujer temerosa del Señor, es una mujer que será llamada bienaventurada por sus hijos. Será una mujer que será alabada por su esposo. Será una mujer que sus mismos hechos la alabarán. Por lo tanto, ¿qué dejaba en evidencia que efectivamente era una mujer que temía al Señor? Su buena conducta, su buen testimonio, hermanos. Y Diótrefes no es esa persona que está dando un buen aroma en la iglesia. Él está dando un mal aroma, se está conduciendo de manera equivocada. Y Juan no quiere que Gallo se perturbe, no quiere que él se confunda, no quiere que se contamine. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él no solamente nos llama por gracia, sino que prepara un camino que está ceñido por buenas obras. Él salvó por gracia nuestras vidas, pero ahora Él preparó un camino que está ceñido por buenas obras. Tito 2:14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ¿entendemos eso? Es un pueblo celoso de buenas obras. ¿Quién alguna vez ha sentido celos? ¿Quién alguna vez ha sentido ese sentimiento de celo porque siente que están quizás tomando algo que le pertenece?
Hermanos, las buenas obras deberían ser algo que marca nuestro corazón. Hombres y mujeres celosos por buenas obras, que anhelemos que nuestras vidas reflejen la obra de Dios en nuestra vida. Nuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Dios es glorificado no solamente en lo que hablamos, sino sobre todo en cómo vivimos, hermanos. Tito 3, 5 al 8. Voy a leer solamente algunas partes. Dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué es lo que dejará en evidencia si hemos conocido a Dios? Si hemos nacido de Dios, una vida ceñida por buenas obras, una buena conducta, hombres y mujeres servidores, hospitalarios, amorosos, fieles al llamado del Señor. Mateo 7, versículo 17 al 20, solo voy a leer una parte, pero para que usted lo tenga ahí completo. Mateo 7, 17 al 20. Dice, todo buen árbol da buenos frutos, así que por sus frutos los conoceréis. Claramente eso nos deja entender que los frutos de Diótrefe se oponían a los frutos de Gayo, pero al mismo tiempo Juan no le dice a Gayo que él simplemente vea su buen testimonio, sino que vea el buen testimonio de Demetrio, que él vea cómo se está conduciendo. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y ahora pasamos al punto 3 de ese mismo versículo, advertencia doctrinal. El que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no lo conoce. El que hace lo malo está cometiendo el peor de los engaños. Se está engañando a sí mismo. El que hace lo malo y piensa que en realidad ha conocido a Dios es un gran error. El que vive de manera opuesta a lo que es el Evangelio da evidencia de que no ha conocido a Dios. Hermanos, no basta solo con confesar. No basta solo con hacer una profesión. La vida lo confirma. Nuestra vida confirma si efectivamente somos lo que decimos ser. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestra vida confirma si nuestra fe es real. Nuestra vida confirma si nuestro testimonio o lo que nosotros decimos ser somos en verdad. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18. Santiago 2, 17 al 18. Es una afirmación bastante aclaradora. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, hermanos, no es algo vacío. La fe simplemente no es algo intelectual, no es simplemente información en nuestra cabeza, sino que la fe quedará evidenciada en cómo nosotros nos conducimos. De la manera en que nosotros vivimos dejará en evidencia si nuestra fe es viva, si nuestra fe es real, si efectivamente hemos nacido de Dios, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Su vida no está conectada con la vida que antes vivía. En otro tiempo éramos tinieblas. ¿Es así, hermanos? ¿Podemos hacer conciencia que en otro tiempo éramos tinieblas? ¿Podemos hacer la conciencia de David en el Salmo 51, que cuando él recuerda toda su vida, lo único que recuerda que es una vida de pecado? Y llega a la conclusión que en pecado él fue formado y que en pecado lo concibió su madre. Si hacemos nosotros un recordatorio, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que somos pecadores desde siempre, que hemos hecho lo malo, que hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Pero sin embargo ahora somos conscientes que esa ya no es nuestra forma de vivir. En otro tiempo erais tinieblas, ahora soy luz. En otro tiempo éramos hijos de ira, hoy día somos el objeto de la gracia, somos el objeto de la misericordia del Señor. ¿Y cómo eso queda en manifiesto? En la forma en que nos conducimos, la forma en la que nosotros caminamos. No podemos amarnos simplemente de hecho y de palabra, sino tenemos que amarnos en verdad. No solamente de palabra, sino en hecho y en verdad. Nuestra vida evidenciará si nuestra fe es real.
Nuestra vida dejará en evidencia si nuestro corazón ha sido transformado. Y eso es lo que Juan quiere hacer con Gayo. Él no quiere que Gayo en realidad empiece a confundirse y que empiece a ver que el evangelio no tiene sentido. Yo a lo largo de mi vida he conversado con muchas personas y me han dicho, estoy muy desilusionado del evangelio. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Estoy desilusionado del evangelio, estoy desilusionado de la iglesia. Pero normalmente cuando se refieren a eso se están refiriendo a personas que los han defraudado, que no se han conducido, que profesaban una cosa y que en realidad fueron otras, porque en realidad los únicos que defraudan somos los hombres. El evangelio nunca defrauda. El evangelio nunca defrauda, porque el evangelio es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, eso es lo que Juan no quiere que suceda con Gayo. Él no quiere que se confunda y sea seducido por la mala conducta de este hombre, que no quiere recibir a los hermanos, que es autoritativo, que quiere los primeros lugares y que no acepta efectivamente la autoridad apostólica. Leamos Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 1 al 2. Yo quiero, hermanos, que veamos ahora por qué efectivamente el hacer lo bueno, el que nosotros demos un buen testimonio, el que caminemos como camina Gayo, el que andemos como el testimonio de Demetrio, va a evidenciar que efectivamente Dios ha hecho una obra en nosotros. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio agradable, a Dios en olor fragante. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Cristo es el ejemplo moral que nosotros debemos seguir. Y es más que un ejemplo moral, pero no es menos que eso. Él es santo en su naturaleza, pero Él actuó con amor y justicia perfecta. Si hay alguien que nosotros debemos imitar ante todos, es Cristo. Su vida obediente es la justicia, hermanos, que fue imputada por medio de la fe. Por lo tanto, cada acción de justicia, cada compasión, cada generosidad, cada acto de perdón es una imitación de Cristo a favor de nosotros. Cuando usted es compasivo, está mostrando la compasión de Cristo en su vida. Cuando usted es generoso, usted está mostrando la generosidad de Cristo en su vida. Cuando usted es una persona perdonadora, está mostrando cómo Dios perdonó sus propios pecados. Por lo tanto, hermanos, nosotros todos somos llamados a reflejar el carácter de Cristo, porque no podemos separar doctrina de conducta. No podemos separar doctrina de conducta. No importa que tengamos todas las cosas ordenadas en nuestra mente, si nuestra conducta no va acorde a la información que tenemos en nuestra mente. Lamentablemente en este tiempo, donde han resurgido las doctrinas reformadas, que son gloriosas, las doctrinas de la gracia, me encanta, me sumerjo en la Escritura, le doy gloria al Señor por eso. Pero sin embargo, el que tengamos la teología correcta en nuestra mente no garantiza que vivamos de la forma correcta. Diótrefes seguramente recibió las mismas instrucciones, pero él determinó vivir de una manera diferente. Por eso la pregunta y el título de este sermón: hermanos, ¿a quién estamos imitando? ¿A quién estamos imitando nosotros? ¿Por quiénes nos estamos dejando seducir? ¿Estamos imitando la mala conducta de hombres que dicen que en realidad son de Dios, pero su conducta de verdad que deja en manifiesto que no han conocido a Dios? ¿O estamos imitando a hombres que son fieles, hombres que son dadivosos, que son generosos, que son serviciales, que son humildes, que manifiestan la gracia de Dios en su propia vida? Inclusive de repente nosotros parece que ponemos la mirada en aquellos que son más elocuentes. La elocuencia no garantiza una vida conforme a la voluntad de Dios. Una persona puede no ser tan elocuente, pero puede ser un hombre ejemplar, hermanos.
Puede ser una mujer ejemplar. Quizás no es la persona más entendida, pero si su vida se conforma a lo que aprendió, es una persona ejemplar. Es una persona ejemplar. Me recuerdo de las palabras del doctor R.C. Sproul. Él decía, no es cuánta Biblia lees, es cuánta Biblia vives. No es cuánta Biblia lees. Me leí toda la Biblia. ¿Cuánto de eso vivimos? ¿A cuánto de eso nos conformamos? Eso es lo que Juan le está diciendo a Gayo. Le está diciendo, no apartes la mirada, no. Pon tu mirada en Cristo, en el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. ¿Cómo es eso? ¿Cristo fue a la cruz con gozo? ¿Cristo fue a sufrir con gozo? De la misma manera, Gayo, sigue sirviendo con gozo. No mires los problemas de Diótrefes, no mires su conducta, no mires su proceder. Tú sigues sirviendo como lo has hecho hasta ahora. Mira a Demetrio, todos dan buen testimonio de él. Míralo a él, no mires a Diótrefes. Es un llamado para todos nosotros esta carta, a no apartar la mirada a cosas que no nos edifican. En nuestra humanidad tendemos a decaernos y a desanimarnos con cosas así, pero Juan no quiere que Gayo y tampoco nosotros nos desanimemos y nos desalentemos con estas cosas. Antes bien que nosotros pongamos la mirada en la persona correcta. Normalmente sucede, hermanos, que como seres humanos ponemos la mirada en aquellas personas que no se ajustan al modelo bíblico. Y tendemos a hacer eso porque es la oportunidad para poder justificarnos. ¿Y como él? ¿O no es así? ¿Y como él? ¿O como ella? Pero sin embargo, Juan le dice, no, aquí no hay excusa. Aunque Diótrefes sea lo peor, aunque Diótrefes esté completamente perdido, está dando evidencia que no ha conocido a Dios, porque el que se conduce de esa manera no ha conocido a Dios. Pero aunque eso esté sucediendo, Gayo, tú no. Tú no. Aunque todos se desvíen, aunque todos se aparten, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú, ¿se da cuenta de eso? Aunque todos vayan tras de otras cosas, aunque todos sean seducidos por este mundo, aunque todos sean seducidos por cosas que no vienen de Dios, pero tú tienes que seguir la sana doctrina. Tú tienes que seguir lo que has aprendido. Todas las cosas que has recibido, Timoteo, tú tienes que seguirlas. Y de alguna manera eso es lo que Juan le está diciendo a Gayo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Ya vamos terminando con esto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Filipenses 2, 5 al 8. Voy a leer solamente una parte de ese texto. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hacer lo bueno no siempre será sencillo. No siempre será fácil conducirse de esa manera. Hacer lo bueno no siempre es cómodo. En Cristo nosotros vemos cómo obedecer a Dios incluso cuando es algo que nos cuesta mucho hacerlo. Aun cuando la situación es incómoda, cuando conlleva inclusive sacrificio, nosotros somos llamados a hacer lo bueno en todo momento. Porque hacer lo bueno dará evidencia de que Dios hizo una obra en nuestro corazón. Hacer lo bueno dejará en evidencia, más que lo que nosotros decimos, lo que dejará en evidencia si efectivamente Dios hizo una obra en nuestro corazón, es cómo nos conducimos. El modelo a imitar es el modelo de Gayo, es el modelo de Demetrio. Buen testimonio por parte de Juan, buen testimonio por parte de sus hermanos. ¿A quién vamos a imitar nosotros, hermanos? ¿A quién vamos a seguir nosotros? ¿Cuáles son las pisadas que vamos a seguir? ¿A quién queremos imitar? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? El Señor dijo en un momento en el Sermón del Monte, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que tú anhelas, lo que tú deseas, eso es lo que tú perseguirás.
Si en realidad Dios hizo una obra en tu vida, amarás conformar tu vida a la imagen de Cristo. Porque nunca se olviden de esto. El mayor llamado que hemos recibido, el motivo de nuestra predestinación, no es ir al cielo, es ser conformados a la imagen de Cristo. Cuánto nos parecemos cada día más a Cristo es lo que dará evidencia si efectivamente nosotros hemos mirado a la persona correcta. Cristo es el objeto de nuestra fe. Cristo es el único que nosotros debemos mirar siempre. Y si vemos a alguien que se parece a Cristo, imitémoslo. Si usted ve a alguien que se parece a Cristo, imítelo. Si ve a alguien que ama sacrificialmente, dígale: Señor, permítame ser como ese hermano. Primero dele gracias. Señor, gracias por este hermano. Gracias por esta hermana que ama de esta manera. Señor, me gustaría amar de esa manera. Reconozco mis deficiencias. Señor, hay personas tan servidoras en la iglesia. Bendice a mis hermanos, pero ayúdame a mí también a ser servicial. Hay personas tan hospedadoras. Señor, ayúdame para ser hospedador, hospitalario, para reconocer necesidades, que es lo que hablábamos con las hermanas ayer. Qué importante, hermanos, es que nuestra vida hablará más que nuestra boca. Que nuestra conducta hablará más, hermanos, de lo que nosotros decimos. Porque el que dice y no vive de lo que dice es un mentiroso. Y la verdad no está en él y se engaña a sí mismo. Amén, vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo precioso que nos has permitido. Gracias por ser expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por poder conocer esta carta que es breve, pero que tiene mucho contenido. Tenemos mucho que aprender, Señor, de esta historia de Gayo y de Diótrefes. Dos hombres completamente diferentes. Uno humilde, servicial, hospedador, fiel a tu servicio. Un hombre dispuesto, cuya fuerzas y motor venían de su amor por ti, Señor. Y al mismo tiempo Diótrefes, un hombre que solamente anhelaba los primeros lugares. Un hombre divisivo, que hablaba de manera maliciosa, no hablaba con verdad, no se conducía conforme al temor del Señor. Pero Padre mío, ayúdanos a nosotros, porque eso fue lo que le tocó vivir a Gayo. A nosotros hoy nos toca otro escenario. Muchas veces, Señor, hemos visto muchas cosas que quizás han dañado, Dios mío, nuestra visión del reino. Pero, Señor, que nuestros corazones sean restaurados. Que no permita, Señor, que podamos vivir de esas cosas que quizás vivimos en otro tiempo, sino pongamos nuestra mirada en Cristo y que podamos seguir avanzando adelante. Oh Señor, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que la exposición de tu palabra encienda nuestro corazón y nos lleve a imitar a este hombre, que nos lleve a imitar su fe, su conducta, su testimonio y su amor, su abnegación, su devoción. Oh Señor, cuánta pasión y devoción nos falta. Ayúdanos para que pongamos nuestra vida a tu servicio. Si en realidad hemos dicho, Señor, nuestras vidas están en tus manos, eso significa que usted puede hacer lo que usted quiera con nosotros. Hágase su voluntad y no la nuestra. Es nuestra oración en Cristo. Amén. Y amén.